Hola a todos y bienvenidos a una nueva videoentrada del blog de naturaleza Entre Pinos y Sembrados. Estamos a finales de septiembre. Me encuentro en Noguera de Albarracín. He venido aquí a impartir un curso de rastros y a enseñarles a la gente lo que es la berrea del ciervo. Un espectáculo que todo el mundo que le guste la naturaleza debería de vivir porque es espectacular. La berrea del ciervo es cuando en otoño las ciervas entran en celo y los machos realizan esas peleas tan llamativas en las que entrechocan fuertemente la cornamenta, las cuernas, para demostrarle a las hembras: mira qué fuerte soy, mira qué gran estado físico y de salud tengo, y así seducirlas y poderse reproducir, copular con ellas y reproducirse. Es también entonces cuando los machos emiten estos bramidos tan profundos, tan sonoros, que en días con viento en calma pueden llegar a verse incluso a una distancia superior a 1 kilómetro. Entonces hay mucha gente que me pregunta: ¿y esto de la berrea cuándo es? ¿Siempre es en otoño? ¿Cómo funciona? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Normalmente la berrea se considera que empieza entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Dura un mes, ¿vale? Depende un poco de la zona, son esas fechas. Puede variar dependiendo de la zona y puede variar también de si ha sido un año lluvioso, un año húmedo, en la cual se puede adelantar, o un año seco, en la cual puede retrasarse, ¿vale? Con lo cual depende un poquito de lo que es el clima, pero yo a lo que quiero llegar es que el ciervo entra en celo en otoño. ¿Cómo sabe que es otoño y que tiene que entrar en celo? La palabra clave es fotoperiodo. ¿Qué es el fotoperiodo? José Sacristán, un gran naturalista, un gran divulgador y un gran comunicador, en su podcast de La Madriguera, y que os invito a que escuchéis, hablando de lo que es el fotoperiodo, lo define tan bien que os lo voy a leer. Lo tengo apuntado en el cuaderno de campo y os lo voy a leer textualmente. El fotoperiodo es muy importante porque es lo que hace que muchas especies pues, entren en celo, o por ejemplo también les dice a las aves cuándo cuándo es momento de migrar, ¿vale? Os lo leo. ¿Cómo saben los animales que entra una u otra estación? La palabra clave es fotoperiodo. Si hay algo irrefutablemente distinto cada día, aunque nosotros no lo notemos, es la posición del Sol y su tiempo de permanencia en el cielo. 365 posiciones distintas con márgenes de giro minúsculos, pero reconocibles por algunos seres vivos. Claro, otro ejemplo es los pájaros, ¿no? Por ejemplo, que en primavera pues es cuando se reproducen, ¿no? Cuando nacen depositan los huevos, nacen los polluelos y tal. ¿Por qué lo hacen en primavera? Porque es cuando mayor cantidad de alimentos hay, ¿vale? Esto es muy importante porque estamos hablando de lo que es la fenología, ¿vale? La fenología es la ciencia que estudia cómo la meteorología afecta a los fenómenos biológicos de ritmo periódico, como pueda ser el celo, como pueda ser la reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? El ritmo periódico de los seres vivos, ¿no? Cómo la meteorología les afecta en su biología. Claro, no todos los animales se guían realmente por el fotoperiodo. Hay muchas especies, como por ejemplo los insectos, que se guían por las temperaturas, ¿vale? Unos animales por el fotoperiodo, otros animales por las temperaturas. ¿Qué supone esto? Que con el calentamiento global que estamos sufriendo, hay inviernos mucho más suaves, hay con muchas temperaturas más altas de las que deberían, y eso de estar en otoño o en invierno de ¡uy, qué buen día hace, qué bien!
No, realmente no. Os voy a explicar por qué, pero no. Cuando es momento de que haga frío, tiene que hacer frío. Y cuando es momento de que haga buen tiempo, tiene que hacer buen tiempo. Mirad, pensad una cosa. Los insectos, por ejemplo, sí que se guían por la temperatura. Entonces, a lo mejor, antes de que realmente empiece la primavera, muchos insectos pueden ya eclosionar de los huevos y, por ejemplo, podemos encontrar que hay multitud de orugas. ¿Qué ocurre? Que estas orugas, si fueran en primavera, sería fantástico porque esos pájaros que yo comentaba antes tendrían polluelos que alimentar y entonces se cazarían multitud de orugas. Pero si las orugas han nacido antes de que los pájaros hayan podido depositar sus huevos y estos eclosionar y no tienen unos polluelos que alimentar, las orugas no tienen predadores. No hay un equilibrio entre predadores y las orugas. Entonces nos podemos encontrar con una auténtica plaga, porque todas las orugas son voraces y te comen una planta en un visto y no visto. Claro, si estas orugas coinciden con su hambre tan voraz, coinciden con la época en la que los pájaros las buscan insistentemente para alimentar bocas, fantástico. Pero si no hay nadie que se las coma, porque todavía no han nacido los polluelos y no hay ese volumen de búsqueda de alimento, nos encontramos ante una plaga que no se puede controlar de manera natural. Esto es muy importante. Entonces, eso de que, oh, qué bien, qué buena temperatura hace siendo invierno, realmente no es nada bueno. Os pongo otro ejemplo. Por cierto, esto que acabo de explicar, este ejemplo que yo he puesto de las aves y las orugas, es un ejemplo que está sacado de David Álvarez, un biólogo que tiene un blog que se llama Naturaleza Cantábrica, que también os recomiendo, y que también participa en un podcast que se llama La Luciérnaga, ¿vale? Poniéndome un poquito más de ejemplos del tema de que cuando tiene que hacer frío, tiene que hacer frío. Mirad, por ejemplo, muchos pequeños roedores, muchos ratoncillos, ratones de campo, etcétera, etcétera, micromamíferos, topillos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que con el frío, durante el invierno, mueren. Y es una forma de equilibrio, de equilibrar las poblaciones. No sobreviven todos micromamíferos. El frío, bueno, pues causa auténticos estragos muchas veces en las poblaciones de micromamíferos. No lo soportan y acaban pereciendo. ¿Qué ocurre con un invierno suave? Un invierno que no tiene las temperaturas que tiene que tener. Que esos micromamíferos, esos topillos, esos ratoncillos, no mueren. Con lo cual, esa población no se equilibra. Y entonces no mueren los que tienen que morir y nos encontramos que cuando llega primavera hay una cantidad de topillos y de ratoncillos que puede provocar otra plaga. ¿Vale? Realmente el invierno pues llega a ser un filtro de equilibrio de muchas poblaciones, pues matando individuos y ejerciendo un control sobre la cantidad de individuos. ¿Vale? Otro ejemplo. Estoy poniendo ejemplos de animales, pero realmente también afecta a las plantas. Los frutales de hoja caduca, cuando llega el invierno, entran en una fase de reposo. ¿Vale? Entonces, cuando estas plantas
han llegado a una cierta cantidad de horas de frío, que se llama, ¿vale? Horas de frío se consideran horas por debajo de los 7 grados, ¿vale? Ellos van sumando horas de frío, horas por debajo de 7 grados. En el momento en el que han cubierto ya esas horas de frío, el árbol entiende que ya llega el buen tiempo, que el invierno ha pasado, ya llega el buen tiempo y es momento de florecer, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, a ver, muy importante también, dependiendo de las especies o incluso dependiendo de la variedad dentro de una misma especie de frutal, tiene unas horas de frío u otras, ¿vale? Es algo que puede variar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en inviernos con poco frío, el árbol no entra en reposo. No entra en reposo, o entra en menos reposo, o entra más tarde. Y esto supone que va gastando, bueno, recursos energéticos que tiene y que necesita para cuando sea el momento de la floración y de la brotación y todo esto. Claro, ellos, al no estar en reposo y mantener esos recursos energéticos e ir gastándolos, cuando llega el momento de la floración, el árbol está débil. Y entonces las flores que hay son en menor cantidad, algunas son incluso deformes, y esto afecta a los frutos. Los frutos no maduran bien, se caen prematuramente, o si alguno llega realmente a formar un fruto como tal, puede ser una calidad muy inferior a lo que debería ser. Y esto afecta mucho a lo que es la calidad de las cosechas, ¿vale? Cuando luego se cosechan, si el fruto no es todo lo bueno que debería ser, pues se resienten, ¿vale? Un ejemplo es el de los olivos. Si los olivos, por ejemplo, en invierno no han tenido suficientes horas de frío, el árbol, el olivo, ha ido gastando, no ha entrado en reposo, ha ido gastando recursos energéticos y luego, en el momento de dar las olivas, no son de la calidad que deberían ser. Claro, esto a su vez afecta, por ejemplo, al aceite de oliva. Es decir, pero es que el aceite de oliva, a su vez, sea de mayor o menor calidad, debido a la calidad de la oliva, puede variar su precio. Es decir, que incluso dependiendo del invierno que ha sido, si ha sido fuerte un invierno con temperaturas frías o un invierno con temperaturas más cálidas, eso puede afectar al precio del aceite. Al precio del aceite que nosotros compramos en el supermercado, o sea, puede variar respecto a esto. Por eso es muy importante que, como decía antes, que cuando hace frío, cuando tiene que hacer frío, haga frío, y que cuando tenga que hacer calor, que haga calor. Eso de tener temperaturas suaves en invierno, en enero y tal, no está tan bien como pueda parecer. Y bueno, la videoentrada de hoy era para explicaros ese motivo, por qué no es tan bueno. Hasta aquí la videoentrada. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, pues bueno, podéis suscribiros al canal y podéis darle algún like para que tenga un poquito más de repercusión y que tenga alcance a más gente. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Y si queréis seguir leyendo más entradas de naturaleza, lo podéis hacer en el blog de entrepinosisembrados.blogspot.com. Muchas gracias y espero que os suscribáis.